Ok, pues nuevamente. Entonces, nuevamente la entrevista, es un gusto volver a saludarlos. Y quiero comentarles que para muchos, economía. Ok. Les pido nuevamente se anoten en el chat con su nombre completo, campus, por favor. Esto es una estadística, precisamente eh, lo que se anota aquí en el chat, porque pues considera cuáles son las personas que puedan estar en la clase en tiempo real, ¿verdad? Entonces, sí es importante pues saber, conocer de cada campus cuánto alumnado está pudiendo llevar en este horario las clases. Pues, igualmente es un dato que requieren en rectoría para pues también igual verificar la programación y cómo vamos a ir trabajando. Adicional a esto, los que no lo hayan hecho, hay un link donde les mando una encuesta de asistencia. Esta encuesta de asistencia, ahí yo sí evalúo la asistencia. Quiere decir que yo les doy puntos porque asistan. Y esto es para todos, no nada más para los que están en tiempo real. Entonces, todo el link de la semana pasada aún está abierto, no lo he cerrado. Igualmente, si no lo contestaron el de la semana pasada, por favor, es la misma encuesta, simplemente yo ahí obtengo pues, la asistencia. Y pues tengo que poner la misma encuesta por si alguno de ustedes pues no lo pudo entrar la semana pasada, si ya se haya cerrado, pues en la siguiente semana pues sí la pueden contestar. Entonces, de esa manera. Métame un segundo. Estamos 25, fueron unos 2 minutitos a ver si conecta el resto. Les quiero mostrar un video de una explicación muy práctica que nos hacen por ahí unas personas que entrevistan precisamente a un economista, a alguien que diseña, cómo es pues una estrategia para un negocio, ¿verdad? Cómo utilizarla para un negocio. Realmente esto, como les digo, esto es una herramienta. La econometría es una herramienta. Por medio de fórmulas matemáticas, por medio de estadística, métodos, etcétera, nos va a ayudar a predecir o a pronosticar lo que va a suceder. Pero siempre es importante saber lo que ya sucedió. Por eso siempre se nos dice que el que sabe historia sabe a dónde va. Hay que conocer de dónde venimos para ver a dónde podemos llegar. Entonces, de esa manera, es muy importante también pues nuestros datos históricos. Ok, somos 27. Voy a compartirles este video. Voy a apagar mi cámara porque yo creo que se va a transmitir mejor. No sé si hasta ahorita no haya problemas de que se oiga mi voz así medio
pausada o robótica, porque hemos tenido muchos problemas de conexión, o no de conexión, sino más bien de velocidad de internet, y esto pues nos restringe bastante la información que podemos proporcionarles. Entonces voy a compartir por aquí pantalla. Estoy aquí el volumen expandido. El volumen. Voy a bajar el volumen a mi ahora. Y les pongo el video. Observen, bueno, escuchen lo que nos dice por aquí. Y financieros, inclusive para otras profesiones. Los saluda nuevamente la economista, para mí es un gusto volver a saludarlos. Yo quiero comentarles que para muchos economistas y financieros, inclusive para otras profesiones, la econometría es un tanto compleja. Es correcto, pero ella ayuda a entender por qué ocurren ciertos fenómenos dentro de la economía misma. Y la econometría se basa en tres grandes pilares: la teoría económica, la estadística y los datos. Y muchos economistas, inclusive premios Nobel, a lo largo de la historia han dicho que los objetivos principales de la econometría es como, por ejemplo, dar contenido empírico al razonamiento a priori de la economía, es expresar también las teorías económicas bajo una forma matemática a fin de verificarlas por métodos estadísticos y medir el impacto de una variable a otra, así como predecir también acontecimientos futuros, para dar consejos de política económica ante resultados deseables. Definitivamente son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar las finanzas. El mundo de la economía, especialmente el presente, puede fluctuar de un momento a otro y eso nos conlleva un gran riesgo. Por ello, la econometría es un área de vital importancia para cualquier economista. Y en los últimos años se ha utilizado programas informáticos para ayudarlos. Sin embargo, esto no significa que reemplace ese trabajo previo que hacían los economistas, sino que ahora esta rama, la econometría, se une con la tecnología. Y su objetivo principal es el validar la fiabilidad de una situación o de una hipótesis a través de una serie de simulaciones. Y para ello se utilizan unas estrategias para predecir las subidas y las bajadas de los precios en el mercado. Pero sin más preámbulo, pasemos a la entrevista que le hice a un experto, a un especialista en econometría, el cual nos va a explicar desde qué es econometría en sí y cómo se puede aplicar en nuestra vida cotidiana, ya seamos emprendedores, empresarios o también financieros. Así que, bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Entonces continuamos aquí con la entrevista de un experto en econometría. Él se llama Eric, está desde Ciudad de México. Hola Eric, ¿cómo estás? Hola, soy Eric Socoyoxin Gómez González, soy investigador B de la Cámara de Diputados de aquí de México y soy especialista en el análisis econométrico y de datos, y gracias por la invitación, Giselle. Con todo gusto, gracias a ti por estar aquí. Y bueno, empecemos para todas las personas que nos están viendo en este momento, de pronto no conocen ni dominan este tema tan interesante como rama de la economía. Entonces, Eric, cuéntanos qué es econometría. Bueno, la econometría, por definición, sería la medición de la economía. Son las técnicas que se utilizarían para poder medir todo aquel espectro del conocimiento económico. Sin embargo, eso no nos dice mucho. ¿Sí? La econometría básicamente es usar los datos que tenemos, los datos económicos, para poder hacer proyecciones, análisis y poder tener cierta certeza al momento de tomar decisiones, tanto como individuos, como empresas, como gobiernos. Entonces es una herramienta, digamos, que tiene
muchas formas de utilizarse y que pueda utilizarse en cualquier tipo de cosas y cualquier tipo de datos. De pronto, ese tema de las Big Data y todo lo que tiene que ver con la analítica está muy ligada a la econometría. Cuéntanos un poco. Bueno, en realidad la ciencia que se dedica al estudio de los datos es Data Science. Esta hace toda una serie desde la captura de datos, el análisis de datos, la exploración y la modelización. Los economistas empezamos a extraer de ahí una rama que era la econometría, utilizar esas herramientas del análisis de datos, del Data Science, para poder incorporarlos a nuestro análisis económico. Muchas veces todo el mundo se pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre econometría, estadística y Data Science? Bueno, la diferencia es que el Data Science lo que se hace es de encargar cualquier tipo de datos y generar un análisis, mientras que la econometría lo que hace es especializarse en el análisis de datos económicos y sobre todo darle el análisis en enfoque económico, o sea, parte de la exploración económica o del conocimiento económico de la teoría, y a partir de ahí le da la interpretación que tienen los datos, y no al revés, como tal vez sería la estadística o los data science. Entonces, eso es importante porque si partes del análisis económico, tienes un análisis a posteriori, que le llamamos nosotros, que es un análisis con cierta base teórica, que comprobamos y que entonces vemos si es cierta o no es cierta. De acuerdo a lo que tú nos comentas, podemos utilizar la econometría a nuestro favor, es decir, poder aplicarla a nuestra vida diaria. Sí, claro. De hecho, la econometría pareciese que es un área pantanosa, donde tienes que saber muchas matemáticas, donde pareciese que tienes que ser súper especialista, tener doctorados, pero en realidad no. Desafortunadamente es un área que ha sido poco explorada porque a los estudiantes en general se les espanta con las matemáticas, Sí. con todo este proceso, y en realidad es un problema pedagógico, ¿no? Al igual que las matemáticas, tiene que parte de la observación, parte de lo que estás analizando. Entonces, una persona, una empresa, por ejemplo, a partir de los datos que tiene de venta, podría predecir si es que el siguiente mes venderá más, venderá menos, si existe una fecha específica en donde las ventas son mayores, o incluso qué tipo de estrategias puede utilizar para mejorar las ventas, ¿no? Entonces, no es un análisis que implique tener doctorados, como muchas veces creen, más bien es un poco más de intuición, un poco más de saber, un poco de estadística, y sobre todo de aplicación y paciencia, que es lo más importante. Y incluso, yo te diría, todo el tiempo para la gente, las empresas, estamos usando econometría, pero no sabemos qué es econometría, ¿no? Exacto. Porque incluso desde utilizar técnicas muy simples como aplicar medias móviles, que del nombre diría, oh no, son cosas complicadas, que en realidad es hacer el promedio de una cosa, hasta generar modelos muy complejos, todo parte de una misma cosa, ¿no? Que es el análisis económico y preguntarse qué van a consumir, cuál es la mejor estrategia, cómo optimizar mis recursos, cómo disminuir los costos. Entonces, al final, dado que parte de eso no es algo tan complejo como pareciese. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, quisiera que nos comentaras de pronto cómo aplicar pequeños modelos econométricos, ya sabiendo que es econometría, y cómo podemos aplicarla para utilizarla a nuestro favor y predecir de alguna u otra manera el impacto después del COVID-19, después de toda esta crisis que estamos viviendo actualmente. Bueno, para poder empezar eso tendremos que partir de que esta situación del COVID es una situación extraordinaria. No se había vivido algo parecido, incluso los teóricos en economía, las discusiones en el ámbito económico y académico están rondando hacia qué se debe hacer, ¿no? Entonces, dado que partimos de que es una cosa extraordinaria, el análisis también debe partir de que las condiciones son diferentes a las que normalmente se pueden tomar, ¿no? Por un lado, a las personas, las pequeñas empresas, la econometría les ayudaría a entender en qué momento, en qué parte del tiempo sería adecuado empezar a reabrir sus empresas, dado que muchas de las empresas están ahorita cerradas, al menos aquí en la Ciudad de México, todavía no se levanta el semáforo para poder abrir las empresas. Sin embargo, abrirlas no implica que existan a su vez compras masivas. No implica que la gente venga y porque abriste hoy tu empresa te van a venir a comprar. Entonces, esto implica que vas a tener que pagar
locales, tienes que pagar a las personas, tienes que pagar los insumos, que al final son costos. Entonces tú como empresa tienes que saber en qué momento optimizar esos costos para saber en qué momento específico poder abrir y que tu empresa, pues bueno, salga a flote. Para eso existen diversos modelos, digamos, desde el más complejo hasta el más sencillo. Sin embargo, yo y otros compañeros que nos dedicamos a la econometría, siempre tomamos la broma de que siempre el modelo más sencillo es el que más exacto es. Totalmente de acuerdo. Entonces, casi siempre, como decía hace rato, un modelo de mínimos cuadrados ordinarios o un modelo de medias móviles podría ser incluso más eficiente que a lo mejor un SBAR, que a lo mejor un Monte Carlo, una simulación. Entonces, dado que las empresas no tienen tanto ese lenguaje a lo mejor asociado, lo primero que tienes que hacer como emprendedor es empezar a asociarte con el lenguaje, porque igual son tecnicismos que normalmente siempre te hacen un poquito de ruido y hace que la gente se aleje, pero cuando los compras te das cuenta que son muy sencillos. Entonces, yo recomendaría empezar buscando incluso en internet artículos o en YouTube, en canales como el tuyo que ofrecen información, todo este tipo de medidas como por ejemplo medias móviles, que sería como el más sencillo, basar un poquito la mejor a analizar qué variables puedes tener de comercialización, o incluso a través de tus datos de ventas que has tenido en años previos, hacer un simple análisis de periodo, que nosotros le llamamos análisis panel, que digamos se escucha muy fuerte, pero en realidad es ver y clasificar el año, digamos, en periodos, y analizar en qué periodo específicamente es el que tú podrías vender mejor, ¿no? Entonces, a través de ese tipo de cosas podrías empezar a vender. Sin embargo, a pesar de que es muy usado en la econometría decir que necesitas tener, no sé, programas estadísticos especializados como Stata, R, aún aquí nosotros en el área donde yo me especializo utilizamos R y Python. En realidad eso tampoco es necesario. Digamos, una empresa puede empezar haciéndolo con Excel. Excel ofrece la posibilidad de generar regresiones lineales. Existe la función para regresiones lineales. Si ustedes lo buscan en internet, googlean regresiones lineales, viene paso a paso cómo hacerlo. Y sobre todo darse cuenta que esa es una cuestión de prueba y error. No es algo, incluso los econometristas que llevamos tiempo dedicándonos a esto, nosotros hacemos un abanico gigante de modelos y el 90% normalmente está equivocado o está desviado. Entonces, siempre es prueba y error, prueba y error, prueba y error y seguir intentando. Así es, claro. Por supuesto, porque de pronto, de alguna u otra manera, el mismo emprendedor o empresario, al conocer sus números, pues puede de alguna u otra manera cifrar o descifrar para dónde va. De pronto es como un histórico. Quien conoce su pasado, pues puede mirar y determinar mucho mejor su futuro. Yo les recomendaría, en primer momento, asociarse, conocer bien Excel. La herramienta Excel es muy simple, digamos, es muy accesible para todos. Existen muchos cursos al respecto, tanto en plataformas formales, Udemy, como las universidades, como en YouTube. Conocer, primero, darse cuenta que tener, como mencionas, una métrica, tener datos sobre lo que uno vende, los costos que uno tiene, al final no son datos que se pierdan, sino que son datos históricos que al final sirven para el análisis, ¿no? Sobre todo, ver que la captura de datos es importante, la estructura en la que se da, ¿no? Porque muchas veces tú puedes decir, bueno, tengo cuánto me cuestan las cosas, tengo cuánto puedo venderlas, tengo los precios, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, muchas veces las clasificaciones de datos nos llega a complicar un poco el análisis. Entonces, como emprendedor, también usar Excel para poder determinar no solamente los costos unitarios de las cosas, sino también cómo ha cambiado su variabilidad en el tiempo. En este caso sería con respecto a un año, con respecto al otro, ver los precios, ver si estos han evolucionado, incluso la tasa de utilidad. Sirven porque al final es un dato que podemos generar métricas, podemos generar, y dado que son medidas, podemos generar posibles impactos que tengan o cómo es que se va a comportar la utilidad. Retomando un poquito esa parte de la pandemia, yo recomendaría
en primer momento, tratar de recuperar todos los datos posibles que uno puede tener como emprendedor. Yo sé que muchas veces no todos están asociados a la parte computacional, al área, incluso a la captura de datos, pero tener siempre un formato, siempre tener una forma en la cual sea homologada a través del tiempo, que ayude también a hacer análisis posteriores, porque muchas veces uno se encuentra con que tienes datos de una forma y de repente te encuentras con datos de una forma totalmente distinta, entonces ya no puedes hacer un análisis, ¿no? Entonces, el primer tip que yo daría es estandarizar la forma de captura de datos, para que si los consultas hoy y los consultes en 10 años, sepas que la métrica que estás utilizando es la correcta y la forma en que estás corriendo es lo que estás realmente queriendo analizar. De acuerdo. Lo segundo sería tratar de ver cómo es que se comporta el mercado. Cada quien sabe perfectamente el mercado en el que está, sabe perfectamente a quién está dirigido su producto. Entonces, si tiene cierto conocimiento, ese conocimiento, a pesar de que no es un conocimiento técnico, es base para la parte del análisis económico. Qué mejor que un emprendedor que conoce su mercado para saber qué es lo que posiblemente pueda pasar, ¿no? Entonces, sabiendo ese tipo de cosas, tú puedes partir de los datos que ya tienes capturado para empezar a decir, bueno, si yo sé que ahorita existe gente todavía encerrada y yo de repente empiezo a vender mi producto, sé que va a disminuir la venta. ¿Qué tanto mi producto es necesario tal vez para ahorita afrontar la crisis del COVID? ¿O qué tanto no es necesario? ¿Qué tanto podría a lo mejor tardar en abrir un poco, pero que me beneficiaría dado que reduciría los costos? Entonces, partir siempre del análisis de los datos desde un ámbito que uno conozca, no asociarlo a la parte técnica, sino ser más intuitivo. Incluso en la área técnica, nosotros siempre partimos de la área intuitiva y decimos cómo creemos que se va a comportar y a partir de ahí hacemos análisis. Luego yo terminaría diciendo que, entonces, una vez que tienes ya los datos, tienes los posibles escenarios que pueden tener, empezar a generar esos pequeños modelos. ¿Cómo es que se inician esos pequeños modelos? Puedes empezar desde ver el cambio que ha habido a lo largo del tiempo, desde que iniciaste tu empresa hasta que terminó, y a través de un promedio, ya sea ponderado o un promedio normal, tratar de predecir cómo podría ser el siguiente periodo. Y a ese solamente adaptarle el escenario que ya anteriormente habíamos pensado. Si nosotros decimos, bueno, en general los periódicos dicen que la economía está cayendo en 20%, suponer que entonces el consumo tendrá una caída del 20%. Entonces observar qué podría pasar si nuestras ventas caen en ese porcentaje. Y claro, esa es como la forma más simple, ¿no?, de hacer el análisis, sería como lo más básico, pero incluso si hacen el ejercicio se van a dar cuenta que empiezan a generar pequeños modelos que sirven para entonces tener algo que nosotros le llamamos un abanico de modelos o un abanico de opciones, pero que en realidad no es otra cosa que varios escenarios. ¿Qué pasa bajo estos escenarios? Y una vez entendiendo los escenarios y cómo poder repercutir en nuestra empresa, tratar de darle soluciones. Entonces, partiendo de esos escenarios, esas soluciones, decir, yo como emprendedor ya sé qué escenarios tengo, entonces puedo yo, en dado caso, actuar. Yo creo que esa es la parte más fundamental en que la econometría podría ayudar al emprendedor. Muy interesante toda esta información y estoy muy de acuerdo contigo porque quien conoce sus números, pues asimismo puede hacer pequeñas modificaciones y mejorar sus resultados. Y obviamente la mejora de la toma de decisiones. Eric, cuéntanos dónde te pueden conseguir las personas en tus redes sociales. Bueno, yo estoy normalmente en Facebook, como Eric Sopeoxin Gómez González. Pueden seguir mis publicaciones. Soy investigador B, entonces yo publico de vez en cuando sobre el área de finanzas públicas, el área econométrica. Estoy muy especializado en eso. Entonces, cualquier cosa pueden también mandarme un correo si tienen alguna duda. eric.gomez@congreso.gov.mx. Pueden, cualquier duda que tengan al respecto, generalmente contesto tanto en Facebook como en el correo. Y pues bueno, pues muchas gracias por la entrevista. A ti muchas gracias. Toda esta información la vamos a dejar debajito de la cajita de descripción, pues para que tengan estos datos más a la mano. Entonces, Eric, muchas gracias. Se despide con ustedes con mucho cariño en la distancia la economista. Hasta pronto. Bueno,
Pues aquí nos explica bastante claro para qué nos sirve la economía. Hay muchos modelos que podemos aplicar, lo menciona. Hay muchas formas de utilizar la econometría en formas tan sencillas como en un negocio particular, en algún producto que promovamos. Entonces, ya existen muchos software especializados, pero lo principal a esto pues son los datos. ¿Qué datos tengo que alimentarle a ese programa, a ese software? ¿Sí? O qué datos tengo que analizar. Eh, Básicamente, igual su nombre lo indica, pues deben ser datos económicos. ¿Cuáles son las variables? Puede ser el tiempo, el costo, la inversión, el Producto Interno Bruto, o sea, todo ese tipo de datos que nos van a ir midiendo cómo se está comportando tal o cual cosa, para poder nosotros analizar y predecir cómo se va a comportar en un futuro cercano. Eso es lo, lo que tratamos de hacer, de llegar a la mejor probabilidad posible de que suceda lo que estamos pronosticando. Entonces, a eso se dedica la econometría. Y como hablar métodos estadísticos, estocásticos, lo que viene siendo el error, la autorregresión, todo eso que nos habla por ahí, que ustedes ya por ahí debieron haber revisado o más o menos visualizado con lo que les pedí en el glosario, más o menos algunas palabras que no hayan, aunque me causa curiosidad de qué se trata, pues igualmente podemos encontrar una pequeña descripción de qué se trata eso. Y a continuación, nos quedan por aquí todavía un poquito más de 10 minutos. Les voy a poner otro video que también nos explica y nos va diciendo qué es la econometría, ya nos mete algunas fórmulas para su cálculo y nos indica pues más o menos cómo se comprende, cómo se establece la econometría. Y es un video de introducción a la econometría. Estos videos se los voy a pues, dejar ahí en material de apoyo para que ustedes los puedan revisar. Si hay algo que no hayan escuchado bien o que no hayan entendido bien, pues los pueden reproducir nuevamente y pueden utilizarlos también como parte de, de lo que van a describir en su conclusión final. Y les voy a compartir el siguiente video. Bueno, antes que nada, hasta aquí alguna pregunta o algo que quieran mencionar. De mi parte no hay duda. Muy bien. Les comparto el siguiente video. Igualmente, pues, por ahí me mencionaban en el chat que se oía de repente cortado. A mí no se me detuvo el video. De repente sí me salió ahí que conexión inestable y ahorita ya, pues, me salí de otras. Pues sí, estaba en el teléfono con el Wi-Fi y le quité el Wi-Fi al teléfono. Solamente estoy usándolo con la computadora. Pues esto me ayuda un poquito a que la señal se haga más directa y no se divida la velocidad del internet. Igualmente, a ustedes les recomiendo que si hay otros dispositivos, aparte del que están usando para la clase, conectados a internet, pues no sean necesarios que estén ahorita en este momento conectados, pues que los saquen, les quiten el Wi-Fi, de tal manera de que pues no se divida
la velocidad de internet y eso les cause que no se reproduzca bien. Acá ya se está acabando la clase. Voy a compartir el siguiente video. Bueno, para partir este video quise dejar en la pizarra la siguiente pregunta. ¿Qué es la econometría? ¿La han escuchado antes? Bueno, básicamente la econometría es la forma de emplear métodos estadísticos para poder hacer análisis de, por ejemplo, políticas públicas, negocios, probar teorías, etc. Y lo más fundamental es que la econometría nos permite hacer experimentos con elementos o hechos que no se pueden someter a un experimento controlado. Por ejemplo, la sociedad o la economía se mueven en un entorno, en un sistema bastante complejo y por lo tanto es muy difícil, por no decir que casi imposible, poder someter todo un sistema complejo, como funciona la economía hoy en día, a un experimento en laboratorio. Los experimentos en laboratorio someten a investigaciones, obviamente, para poder obtener datos de esos experimentos que son controlados. Controlan todas las variables o factores que puedan incidir en los resultados finales. En cambio, la econometría lo que hace básicamente es poder estudiar el entorno, los fenómenos, con datos que nacen de la realidad. Por ejemplo, la tasa de mortalidad, cómo se relaciona la tasa de mortalidad, por ejemplo, con la desnutrición, etc. Ahora, básicamente, tenemos dos conceptos sumamente importantes en econometría. El modelo económico y el modelo econométrico. Y el modelo económico nos dice cómo los economistas, por lo general, realizan ecuaciones para poder explicar algunas variables. Por ejemplo, tenemos la ecuación de la demanda, que dice que tenemos un intercepto y tenemos una pendiente negativa respecto de las cantidades respecto al precio. ¿Ya? Esa es una ecuación que trata de explicar el comportamiento de un consumidor. En el caso de la econometría, ¿ya? Eso sería un modelo económico que obviamente se plasma a la econometría. ¿Por qué? Porque la econometría, al hacer un modelo, queda de la siguiente forma. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la variable crimen. Tenemos un set de parámetros. Al lado de la variable crimen vamos a poner, por ejemplo, educación. Y por otro lado vamos a poner otra variable que puede ser, por ejemplo, el ingreso. Y vamos a poner una última que es el término de error. Entonces, lo que hace la econometría es bajar los modelos económicos, utilizar las estadísticas para poder probar estos modelos. Entonces, supongamos que quieren explicar cómo, en este caso, se desarrolla el crimen o la delincuencia. Entonces, por ejemplo, tenemos un set de variables que trata de explicar la variable crimen o ver cómo se va comportando la variable crimen y, en este caso, los parámetros, que en este caso sería beta 0, beta 1 y beta 2, y básicamente en el beta 1 y beta 2 son parámetros que indican la relación que existe entre la educación con el crimen y el nivel de ingresos con el crimen. En este caso si es relación directa o inversa. Y por otro lado tenemos el término de error que básicamente contiene todas aquellas variables que no han sido consideradas por el modelo. ¿Ya? Y esto, cuando veamos econometría ya un poco más desarrollada, este término es sumamente importante analizar, por no decir que trascendental y el más importante. Entonces, esa es la respuesta del modelo econométrico. Baja la realidad, ocupa los datos para poder explicar las teorías que se modelan o que se realizan a través de los modelos económicos. Ahora, para poder desarrollar ya un análisis econométrico de estos modelos, ya se hacen a través de dos principios. El primero es el principio de causalidad. Por ejemplo, tenemos que la educación, ¿ya?, puede explicar el crimen. O sea, por ejemplo, a mayor educación, nosotros ¿qué esperamos? Menos crimen.
Y por tanto, ese parámetro nos puede decir cuánto es lo que, si nosotros aumentamos la educación, cuánto es lo que debiese cambiar el crimen. Bueno, ahí hay una regla de, o una causal, o una causalidad. La educación lleva el crimen a cambiar. Pero, por ejemplo, el crimen no necesariamente va a cambiar la educación. Entonces, ¿qué quiere decir el principio de causalidad? Básicamente que lo que una variable puede generar en la otra no necesariamente es recíproco. Por ejemplo, si está lloviendo, usted lleva paraguas. Pero si usted lleva paraguas, no significa que va a llover. Eso es el principio de causalidad. Mientras que tenemos el otro principio que es súper importante, que es el de ceteris paribus, que es aislar una variable, por ejemplo la variable ingreso, y solo analizar el impacto de esa variable sobre otra, manteniendo todas las demás constantes. O sea, omitimos que existe educación, esto se mantiene constante, y solamente analizamos el impacto del ingreso sobre el nivel de crimen. Para cerrar, y vamos a hacer un énfasis acá, los datos, en econometría tenemos distintos tipos de datos. Y estos distintos tipos de datos se basan en distintas estructuras, que son básicamente tres, las cuales voy a poner en pizarra. Tenemos, por un lado, las series temporales o series de tiempo, ¿ya? Tenemos los datos de panel y tenemos los datos de corte transversal, que son, y aquí me voy a detener básicamente en este, porque los otros, por ejemplo, estos son datos que se van dando datos y que tienen una secuencia lógica en el tiempo. Por ejemplo, el PIB está para varios años y obviamente el PIB sigue ese orden lógico desde el tiempo más pretérito hacia el más actual. Los datos de panel hacen una combinación de ambos tipos de datos, de estructuras de datos, y aquí me voy a detener porque esto es lo que vamos a ver en esta lista de reproducción. Los datos de corte transversal, que son básicamente datos que se obtienen en un momento determinado en el tiempo de sujetos, empresas, etc. Por el caso más importante de esto es una encuesta, por ejemplo la encuesta de actividad económica o la encuesta del desempleo, donde sacan una muestra del total de la población, le hacen unas preguntas sobre su nivel de desempleo y obviamente eso se hace en un momento del tiempo, por ejemplo en el mes de marzo. Entonces, eso, todo lo que tiene que ver con encuestas, algo aleatorio de una muestra de una población que se da en un momento determinado del tiempo, son lo que se llaman datos con una estructura de corte transversal. Y eso ha sido todo, espero que les haya gustado y nos seguimos viendo en los siguientes videos. Bueno, aquí simplemente pues, nos está mostrando algunas formas de poder nosotros pues, conocer estos datos. Pero lo más importante es, como menciona, hay que analizar de dónde voy a sacar esos datos, cómo voy a obtener los datos que mejor me van a funcionar, ¿sí? Entonces, esa muestra de datos, porque no podemos tomar todo el universo de datos, no lo podemos conocer todos, entonces esa muestra de datos debe ser lo suficientemente práctica para conocer exactamente o lo más exacto posible, lo más real posible, la información que yo requiero. Cómo poderla predecir, cómo poderla utilizar. Entonces, hay muchos más videos que me gustaría mostrarles, pero están mucho más largos y pues no nos va a estar alcanzando el tiempo. Simplemente se los voy a poner ahí en material de apoyo para que ustedes tengan la oportunidad de verlos. Están muy interesantes acerca de la materia, de ahí también pueden obtener información para su conclusión final de estos videos. Y sí les recomiendo bastante esto. Utilicen YouTube para buscar información que nos ayuda bastante a conocer un tema en específico. Pues
que ya se me va a acabar esta sesión. Inmediatamente vamos a entrar ahorita a la siguiente, ahorita a las 11:30, y nos vemos.